¿Me escuchan? Sí. ¿Me escuchan bien, Cristian? Ah, bien, de acuerdo. Pues bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este ciclo de charlas temáticas que vamos a tener acerca de metodologías para la enseñanza de la física en lo que es nuestra División de Educación en Física de la Sociedad Dominicana de Física, SODOFI. En esta tarde queremos agradecer de una manera especial al doctor César Mora, quien es presidente de la División de Enseñanza de Física de la Sociedad Mexicana de Física, por estar con nosotros en esta tarde abriendo este ciclo de 3 conferencias que vamos a tener estos 3 jueves seguidos. Dentro de la temática general, pues estaremos hablando acerca de las metodologías activas para la enseñanza de la física. Permítanme tener la oportunidad de leer un poco la semblanza de lo que es el doctor Mora. En este caso, el doctor Mora, como ya habíamos dicho, es licenciado en física, también tiene una licenciatura en enseñanza de las matemáticas, una maestría en ciencias en el área de física y un doctorado en ciencias en el área de física también. Tiene en su haber numerosas publicaciones en revistas y artículos que están pues en revistas que están debidamente indexadas. Además de eso, el doctor Mora pues funge como didacta en el área de física, en la formación de profesores y también en la parte del aprendizaje activo de la física. Para nosotros es más que un honor en tener con nosotros en esta tarde al doctor Mora, quien pues ha tenido una gran cantidad de estudiantes en su haber, quienes ha estado trabajando con ellos, graduándolos en el área de maestría y en las áreas de doctorado en el área de física, además de contar con la participación en varios proyectos de investigación. Además de eso, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1 en México y tiene varias becas. Además de esto, es profesor titular dentro de su categoría. Así que en esta tarde damos la bienvenida al doctor César Mora para que iniciemos en esta tarde. Bienvenido, doctor. Bien, muchas gracias. Bueno, también quisiera mencionar rápidamente, yo, además de ser físico teórico y haber obtenido el doctorado en física teórica, obtuve también un doctorado en educación bajo la dirección del doctor Marco Antonio Moreira de Brasil. Eso fue en la Universidad de Burgos. Y bueno, también algo me he metido en la parte de filosofía y filosofía de la física y que al final les voy a platicar también al respecto. Bien, pues voy a compartir mi presentación con ustedes. ¿Cuánto tiempo disponemos para también no alargarme Eh, más? Inicialmente habíamos planificado unos 40 minutos de la presentación y una sesión de unos 15 minutos de preguntas y respuestas. Ah, perfecto. Bueno, entonces para irme un poco más rápido. Bien, les agradezco mucho esta invitación. Hacía tiempo que ya no había colaborado con colegas allá de la República Dominicana. Los últimos fue con Juan Everts cuando él colaboraba más activamente con la Sociedad Mexicana de Física, pero bueno, luego ya tras su fallecimiento ya tuvimos ahí como un vacío. Me da mucho gusto que se hayan acercado a nosotros, algunos colegas, algunos estudiantes graduados míos y bueno, estamos en esta ocasión y ojalá sea esto la puerta para una serie de colaboraciones más estrechas. Rápidamente les quiero comentar así como lo que sería nuestro marco teórico, ¿no? Nuestro encuadre de esta plática que me pidieron dar acerca de metodologías activas. El aprendizaje activo desde los años 90, más o menos, o incluso más atrás, ¿no? Esta historia del aprendizaje activo se desarrolló más en Estados Unidos y ha sido pues ya más que comprobado científicamente, ¿no? Lo que es su utilidad, su ventaja sobre las charlas o las clases tradicionales. Y bueno, hay una gran variedad que
les mencionaré muy rápidamente. Pero por otro lado, más allá de eso, fíjense que en agosto, en el 2008, en Chipre, en aquella época me tocó estar colaborando con con lo que es la Comisión de Educación de Física de la UPAP, la Unión Internacional de Física Pura y Aplicada. Y en aquella época se realizó una declaración internacional para pues todas las instituciones educativas, gobiernos, ministerios de educación, etcétera, en donde la Unión Internacional de Física Pura y Aplicada, que es el organismo internacional que regula lo que es la física en todas sus ramas, pues se hizo una resolución para la enseñanza de la física y precisamente estaba enfocada a lo que son el aprendizaje activo de la física como tal. Se mencionaba en esa declaración acerca de apoyar lo que son las prácticas de enseñanza de la física, pero activas. La tendencia o la corriente que se llama Hanons Mainons, desarrollada también en Estados Unidos, y obviamente conceder fondos para poder aplicar en los diferentes niveles de educación, pues programas activos y de actividades experimentales básicamente de la física, que últimamente se ha menoscabado pues bastante. La otra también el utilizar equipamiento, aunque sea de bajo costo, o sea, no es necesario para hacer física, enseñarla desde los niveles básicos hasta superiores, tener laboratorios sofisticados, simplemente con equipo de bajo costo, uno puede realizar muchas experiencias interesantes. Otra es la inclusión de lo que son los métodos experimentales de la física en los planes de estudio, ya que con la proliferación de softwares de simulación, pues algunos ya consideran que no es necesario el laboratorio de física, y entonces eso lleva a una complicación, ¿no? De que los estudiantes no tienen un contacto, una conexión directa, ¿no? Con la realidad o con experimentos reales, más bien, ¿no? No es lo mismo experimentos simulados que pues las experiencias reales. Otra de las situaciones es que entendemos nosotros por aprendizaje activo, pues diferentes también concepciones, ¿no? Eh, Se habla de aprendizaje colaborativo, aprendizaje cooperativo, pero también pues tenemos ahí que esta unión pues puede llevar a lo que conocemos como aprendizaje activo de la física, pero cuando se están utilizando actividades donde los estudiantes pueden darse cuenta del quehacer que están haciendo básicamente en en lo que es esta parte experimental de la física. Y esto se da pues al resolver un problema, algún concepto, en diferentes situaciones, ¿no? De una clase tradicional de física. Y bueno, ahí lo que se busca es que los estudiantes hagan actividades experimentales, ciertamente, pero que sean actividades guiadas, ¿sí? No nada más de que pues, dar cualquier cosa, hagan esto, sino debe de haber una guía, debe de haber un instructor, un mediador, y además que puedan también realizar trabajos de medición, trabajos de registro de la actividad y obviamente de resolución de problemas. En este caso, cuando nosotros estamos hablando de aprendizaje activo de la física, pues ya los estudiantes pues no deben de estar en una situación pasiva, sino que ellos mismos son los que están generando el conocimiento, ¿no? Esto es el rasgo distintivo del aprendizaje activo de la física. Hace años también, platicando con uno de los, de los creadores de algunas metodologías de evaluación de la física y de los que impulsaron mucho la parte activa de la física, que fue Richard Hayek. Él nos mencionaba acerca de lo que es la participación interactiva. Uno debe de buscar eso,
con los estudiantes cuando está utilizando alguna metodología de la física. Ustedes mismos en su quehacer profesional como docentes o investigadores de la física pueden hacer sus clases activas, pero con ciertas características especiales que a lo largo de esta plática podremos ir mencionando, ¿sí? Y Hayek, que fue uno de los que desarrolló un método para poder evaluar lo que es la comprensión global de algunos conceptos de física, mencionaba eso, ¿no? La importancia de lo que se llama la participación interactiva. Por otro lado, tenemos algunas precisiones que Edward Reddish desde finales de los años 90 trató de hacer, y obviamente esto trató, les digo, porque no se ha completado todavía. Y él obviamente nada más hizo una aportación que es dar una base científica a la enseñanza de la física. Fíjense que existe entre los físicos, pues no sé si esa egolatría, pero yo lo he visto, digamos, en general, de que ya como sabemos física, como hemos pasado por un proceso de formación riguroso, ¿no? De licenciatura, maestría, doctorado, podemos resolver algunos problemas muy complicados y pensamos que el enseñar la física, pues es así de inmediato, ¿no? Ya con saber la física, pues podemos enseñarla, pero realmente es bastante complejo el proceso de la enseñanza y aprendizaje de la física. Tan complejo como, más complejo diría yo, como resolver algunas ecuaciones de Einstein o tratar de resolver un problema de ecuaciones tipo n con twist, alguna cosa así sumamente complicada. Hay muchas más variables en un proceso social eh, como es el aprendizaje. Y para esto, pues no nada más es pensar que somos buenos maestros o que los estudiantes están aprendiendo. Esto se tiene que comprobar. A veces uno puede decir, no, de mis estudiantes son excelentes, son muy buenos y ya después cuando se les aplica un examen al final de todo un curso, sea de cualquier tema de la física, nos vamos desengañando. Pero esto es una cuestión que los profesores de física pues deben de ser entrenados, ¿no? Para poder en verdad evaluar o saber si están haciendo un buen papel en la enseñanza. En este caso fue lo que trató de hacer Edward Reddish y es lo que se ha buscado en diferentes escenarios. Así, por ejemplo, podemos hablar de lo que es la instrucción por pares, que es una de las metodologías también activas de la física. Esto, algunos lo identifican más con Eric Mazur, pero Eric Mazur lo que hizo realmente pues fue más bien retomarlo y de nuevo impulsarlo fuertemente, ¿no? Y encontraron allá en la Universidad de Harvard algunos resultados muy, muy valiosos, de que la interacción entre pares actúa como una herramienta de enorme valor pedagógico. Y se considera activa por el tipo de actividad que hacen los estudiantes al discutir entre ellos, incluso al interactuar con su mediador o con su instructor. Y bueno, hay actividades ahí muy interesantes que luego se fueron mejorando. Antes se hacía con hojas de papel, con respuestas aquí como ven, A, B, etcétera, pero después ya se utilizaron clickers y ahora hay incluso otras herramientas más poderosas que usan ahí en Harvard. En este caso, otro de los promotores o impulsores a nivel internacional es David Sokolov. Él va a estar con nosotros dentro de un par de meses en México en lo que es el, el, el 30 taller internacional de nuevas tendencias en la enseñanza de la física, y él ha sido uno de los promotores de esto, de esas metodologías de aprendizaje activo de la física. Y bueno, él ha mencionado desde los años 90 que empezó con otro grupo de colegas norteamericanos, pues, las ventajas, ¿no? de utilizar
el aprendizaje activo. Uno de ellos pues es precisamente Ronald Thornton, donde él menciona que aprendizaje activo de la física es un conjunto de estrategias y metodologías para la enseñanza de aprendizaje, pero donde los estudiantes se les guía, ¿no?, a construir ellos mismos, o sea, no darles el profesor el conocimiento ya desglosado o facilitado, ¿no?, sino que ellos mismos deben de generar desde una perspectiva constructivista varios de los conceptos de la física, ¿no? Y que lo tienen que hacer con observaciones directas. Últimamente se ha utilizado ya más lo que es la simulación computacional, y esto incluso se detonó con lo que fue la pandemia de COVID-19, donde pues ya no había interacción física y pues se tuvieron que utilizar los simuladores. En este caso, ahora ya hay bastante investigación sobre las clases demostrativas interactivas que más adelante comentaré, y no nada más lo que es el experimento físico, sino ya de simulación. Este tipo de metodología se basa en ciclos cognitivos, como es el ciclo Potts, que tiene su antecedente con los trabajos de Gunston, donde para enseñar ciencias propusieron ellos, él y algunos colegas, la secuencia de predecir, observar y explicar. Y eso es una, pues ahora sí, son bases cognitivas para la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias, y que en física lo que se hizo fue añadir predicción, observación, discutir y además sintetizar. Ese es el ciclo, ¿no?, que se puede utilizar. Y además, también en Estados Unidos, pues desarrollaron lo que se llama la física en tiempo real, que también es parte de las metodologías activas, en donde lo que se hace en el laboratorio, mediante sensores, se están tomando las mediciones, se hacen registros y se está graficando en forma directa, ¿no? Esa es una parte. Otro de los colegas, él es australiano, Alexander Masolini, que fue miembro del equipo ALOB. Él y otros colegas más, ¿no?, porque esto ha sido una construcción global, no es nada más la aportación de un solo investigador, sino, por ejemplo, en ese equipo ALOB de UNESCO es aprendizaje activo de la óptica y la fotónica. Estuvimos colaborando varios colegas de Latinoamérica, de Asia, de Europa. Fue un equipo internacional donde impartimos diferentes talleres a lo largo del mundo. Tuve la fortuna de colaborar con ellos y tener algunas experiencias muy interesantes. Aquí en este caso, como se menciona, ya no nada más se tiene la fuente del conocimiento como un libro de texto, sino es el mismo estudiante, ¿no?, el que está generando. Todo lo que se llegue a decir se debe de contrastar con la realidad. No se debe de tomar todo como una receta o como un acto de fe, sino que se debe de hacer eso. Además, a veces se tienen conflictos entre lo que son las creencias, lo que se enseña, incluso lo que se observa, pero aquí los estudiantes, sus ideas van cambiando muy frecuentemente y a lo largo del proceso de instrucción, ya porque se están confrontando las ideas. Algo de lo que les comentaré de los experimentos discrepantes en la enseñanza de la física. Y bueno, también aquí el profesor pues ya no es el profesor ahora sí que la fuente del conocimiento, ¿no? Ya no es la autoridad máxima, sino más que nada ya tiene un papel de guía, de mediador, ¿no? Y bueno, también entre las clases de física, yo recuerdo, tenía profesores que no le gustaban que platicáramos con los compañeros o que preguntáramos entre nosotros mismos, sino que pues eso es en la física tradicional, pero en un ambiente activo de enseñanza de la física, al contrario, lo que se busca es que los estudiantes estén colaborando y estén entre ellos mismos discutiendo algunos resultados. La otra cuestión es de que lo que son los resultados experimentales reales
se obtienen de observaciones directas de los mismos estudiantes y se les debe de hacer comprensibles, no nada más tener tablas o datos de mediciones, ¿no? Por otro lado, en el laboratorio se busca el aprender conceptos físicos, ¿no? No nada más el dar las teorías, las fórmulas, y eso es lo interesante de lo que es el aprendizaje activo de la física. Dentro de las metodologías que se desarrollaron está una muy interesante también de la doctora Priscilla Lowe's. Ella y su equipo en el Colegio Dickinson desarrollaron lo que se llaman los talleres de física, donde ellos desarrollaron una colección de textos de Activity Based Physics Suite, y en esos textos pues tienen actividades guiadas donde ya no son requeridas las clases tradicionales de física. Nada más que este tipo de metodologías como los workshops, se tiene que acondicionar toda un aula y los estudiantes encuentran alrededor de todo su escenario diferentes equipos, diferentes prototipos didácticos donde ellos pueden estar haciendo sus actividades experimentales, y ya no se tiene el aprendizaje de una manera que es nada más una instrucción directa, una conferencia o plática del profesor, ¿no? Eso es lo interesante. Otra de las metodologías activas muy interesantes, y menciono esta más que nada en español por quien los han llegado a introducir en nuestra comunidad latinoamericana. En este caso, el doctor Julio Venegas, de la Universidad Nacional de San Luis, en Argentina. Él estuvo colaborando muy cerca con Lillian McDermott de la Universidad de Washington. Ella hasta su muerte fue muy activa en este tipo de metodologías que, bueno, en inglés es Tutorials of Physics, y son metodologías o son guías científicamente probadas de tal manera que ustedes puedan asegurar que al utilizar esa metodología, sus estudiantes, sean de la nacionalidad que sean, van a aprender física, ¿no? eh, también tuve la fortuna de participar con Lillian en algunos de sus talleres, y algunos de esos tutoriales, fíjense, interesantes, fueron trabajos de doctorado de 5 años, ¿no? Donde en 5 años los estudiantes estuvieron pues desarrollando esa metodología de tal forma que pues ya al momento de utilizarlo, pues era una metodología científica donde el resultado era los estudiantes aprendían física, ¿no? En este caso, otra de las partes así interesantes es lo que son las clases demostrativas interactivas desarrolladas por Sokolov y Thornton a finales de los años 90, y que han tenido un desarrollo interesante. Aquí lo que se hace, se basa la exposición o el desarrollo o la guía de enseñanza-aprendizaje desde una perspectiva constructivista, donde los estudiantes van a aprender haciendo y donde van a tener siempre un trabajo colaborativo. Y bueno, en estas clases demostrativas interactivas, lo que se hace es que primeramente viene una demostración, pero no se le dan a los estudiantes los resultados, ¿no? Del pequeño experimento que estén estudiando. Y ya después los estudiantes tienen una hoja donde ellos hacen predicciones individuales en equipos pequeños de 3 a 4 integrantes, no de más. Y después de eso, deben de discutir entre ellos mismos, y posteriormente se muestran los resultados obtenidos por los equipos a todo el grupo. También aquí es interesante el adaptar las aulas, básicamente, no tanto los laboratorios, porque este tipo de metodologías no necesariamente se llevan en el laboratorio. La recomendación es que se lleve en el aula de clases y que se haga una vez a la semana. Esa es la recomendación. Pueden seguir la clase tradicional de utilizar un libro de texto y estar resolviendo problemas, etcétera, pero lo recomendable es tener una vez a la semana una clase
con este tipo de enfoque activo para que los estudiantes puedan pues tener un contacto más con lo que es la realidad y no ver la física como una disciplina teórica. Y además los estudiantes, aquí le pusimos grupos de 5 y 6, pero fue porque tuvimos algunas experiencias con estudiantes de preuniversitario que eran bastante grandes, pero lo recomendable es hacerlo con grupos no mayores de 4, ¿sí? Y bueno, aquí viene parte de lo que se llama la física en tiempo real, donde los estudiantes, por ejemplo, aquí que estuvimos analizando algunas cuestiones de caída libre, ellos en el momento pues tienen que estar registrando sus resultados, ¿no? Y bueno, emplean una hoja. Recuerden que hubo una al principio que se llama de predicción y hay otra hoja que se llama de resultados, que esa es la que se entrega al profesor para poder hacer la evaluación después ya de haber discutido. Y obviamente, si se fijan, estamos viendo que primeramente se hizo una predicción, luego vino una observación también de ya a manera de equipos individuales, vino una discusión entre el grupo de estudiantes, una síntesis, y es ahí donde se hace ya otra actividad donde se comparten los datos entre los demás equipos, ¿no? Y bueno, también lo que se hace es tratar de darle a los estudiantes referentes, ¿no? De situaciones físicas donde aparece el fenómeno que se está estudiando, de tal manera que puedan hacer ellos una como transposición didáctica, si le queremos llamar así. Otra de las metodologías activas de la física es los experimentos discrepantes de la física. Esto es muy interesante porque es bastante atractivo para los estudiantes por razón de que crea un conflicto cognitivo, ¿no? Donde podemos presentar ante ellos un experimento, referírselos y después preguntarles cuál es su predicción. Obviamente la predicción pues va a ser contraria al resultado de un experimento discrepante, ¿no? Y esa incongruencia o disonancia es muy útil porque entonces ya ahí el estudiante al ver que está pasando lo contrario a lo que él estaba pensando, es motivado a poder pues hacer una revisión de sus ideas en forma interna o también con sus compañeros y poder realmente aprender, porque seguimos utilizando lo que es el ciclo POTS. Por otro lado, con un estudiante colombiano mío, Luis Barbosa, desarrollamos un test de la ley de Bernoulli, por ejemplo, donde en ese test, en esa investigación que él hizo, pues utilizamos lo que fue la ganancia de Hake, que les digo es una forma para medir en forma global cuánto ha mejorado el aprendizaje de un grupo. También utilizamos lo que fue el factor de concentración de Ley-Bao, donde pues se busca ver, ¿no? Cómo hay regiones donde los estudiantes pueden tener un aprendizaje bajo, medio, alto, previo a la instrucción y luego ya después de la instrucción eh, calculamos ese factor y vemos un desplazamiento, hay vectores de desplazamiento y así podemos mencionar o más bien demostrar, ¿no? Científicamente que una metodología es buena. En este caso, como les decía, ¿no? Las metodologías activas básicamente se están eh, concentrando en lo que son los mejores modelos de aprendizaje. Estas son las áreas, ¿no? Que donde uno puede tener ciertas regiones donde los estudiantes contestan al azar o tienen diferentes concepciones o tienen modelos también erróneos o correctos, ¿no? Esta es la parte donde pues es la mejor zona, ¿no? Pero bueno, eso sería meternos en detalles muy finos, ¿no? Del factor de concentración y no es el caso. Únicamente yo menciono aquí lo que es
la ley de Bernoulli, porque tuvimos resultados muy interesantes con los estudiantes, ¿no? Al utilizar algunas situaciones que son de cierta forma paradójicas, ¿no? Es así como pudimos ver algunas construcciones sencillas y bueno, ahí pudimos, como esta, que se llama el soplador mágico, por ahí publicamos algunos artículos al respecto, donde se sopla por aquí y uno esperaría que pues la bolita salga por algún lado, ¿no? Pero no pasa así. Entonces, ahí ya los estudiantes empiezan a hacer algunas predicciones, ¿no? Ahora, otra de las metodologías muy interesantes, esto ya es previo a concluir mi exposición, tiene que ver con lo que es la tendencia actual, que es el modelo STEM o STEAM, y el cual pues ha ido teniendo una evolución también muy grande, muy rápida, y es algo que estamos viviendo en la actualidad. Esto viene desde los años 80, ¿no? Donde Simon Papert, él sentó las bases de lo que es este modelo, pero se hizo mediante el utilizar los lenguajes de programación Logo, donde se buscó crear un lenguaje de computación donde los estudiantes pudieran programar, y esto lo hicieron mediante una tortuga programable en los años 70, fíjense, desde finales de los 70, y bueno, eso le permitía al niño también poder hablar ya en un lenguaje matemático, y se estaba ya entrelazando la parte tecnológica, de física, de matemáticas, etcétera, ¿no? Y en Estados Unidos, fíjense, pues, desafortunadamente con los vecinos son, y afortunadamente, ¿no? Donde se desarrollan algunas de estas metodologías muy interesantes, y a principios del año 2000, la Fundación Nacional de las Ciencias pues empieza ahí a introducirse y cambia lo que es el modelo de SMET a STEM. En el 2005, pues ya incluso lanzan algunas universidades programas de posgrado en educación STEM, que eso todavía no tenemos en Latinoamérica, y en Estados Unidos hay varios institutos y universidades donde tienen maestrías y doctorados en educación STEM. En el 2010, no hace mucho, empezaron ya lo que son las fundaciones y los consejos en Estados Unidos a promover este tipo de actividades. ¿Y por qué se hizo así? Bueno, pues porque el pensamiento crítico, que es algo que se busca crear en los estudiantes de ciencias, mediante estos modelos es muy fácil, se promueve de una manera más intensa. También se desarrolla la creatividad, se promueve el trabajo en equipo, hay una vasta comunicación, se busca resolver problemas que sean reales, no, que vamos en una nave espacial y que dejamos caer una manzana como hizo Newton, y bueno, ¿quién se va a andar subiendo a una nave espacial, no? O sea, aquellos que tengan la fortuna de llegar a ser astronautas, pero pues son experimentos irreales, ¿no? O se deja caer esto del edificio más alto del mundo. Bueno, no cualquiera va a ir a Dubái a lanzar alguna hoja y una pluma, etcétera. O sea, situaciones que luego los profesores no conciben, ¿no? Y menos los estudiantes ven su conexión ya con la realidad. Igual favorece la concentración de los estudiantes, y posteriormente se hizo el añadido del arte, que es una parte muy interesante ahora del sistema. Ahora, menciono también esto porque enseñar física de manera que no se utilicen este tipo de metodologías, quiere decir que estamos un tanto atrasados o fuera de contexto, ¿sí? De lo que es la educación mundial o global, como podemos ahora llamar, y también porque es una forma de que podemos innovar nuestras clases, que son de tipo científico, y que se puede promover también entre los estudiantes que aprendan
o se enrolen en carreras científicas, y también que eso favorece a la alfabetización científica de la sociedad en general. Se promueve la igualdad de género, que es tan ahora de en boga, ¿no? En nuestros medios. Incluso el gran objetivo que se tiene es mejorar la economía de los países. Finalmente, les quiero rápidamente hablar de otra incursión que estamos haciendo en la educación, que es la filosofía para niños. Este es un programa que se creó en los años 60 para niños de 3 a 18 años. Bueno, se fue modificando, ¿no? Porque uno de los creadores, Matthew Littman, tenía estudiantes en la universidad. Él estuvo allá al norte de Estados Unidos, por Chicago, y tenía problemas con sus estudiantes. Les hacía preguntas, así como tipo las de los físicos. A ver, ¿qué pasa si esto? Y los estudiantes se quedaban en blanco, ¿no? Estudiantes universitarios, ¿no? Entonces, él tenía en esa época un hijo en edad de la primaria, tenía otra vecina con otros niños de primaria, y con ellos se les ocurrió entonces empezar a trabajar cuestiones de filosofía. Y otros más, como Garrett Matthews, también se empezó a meter a ver la cuestión del niño y la filosofía, el dialogar con niños y el pensar hacer filosofía. Pero el creador básico se le considera Littman. Él falleció en 2010, pero dejó toda una metodología tan interesante que, bueno, el aplicarla ya en las clases de física a mí también me ha abierto un nuevo panorama. Yo me enteré de la filosofía para niños cuando precisamente era un estudiante de física, ya al final de los años 80. Escuché que estaban desarrollando algunos programas de filosofía para niños, pero nunca me imaginé después que, pues ya más de 20 años después, casi 30, me tocaría estar utilizando estas metodologías para la enseñanza de la física con excelentes resultados, ¿no? Aquí lo que hicieron pues fue hacer una enseñanza generalizada de diferentes temas de la filosofía y tratar de llevarlo, aterrizarlo a la realidad, porque también los filósofos andan en su nube, ¿no? Los filósofos, pues sí, ¿no? El ser, y se van al ser y se desencadenan, se desconectan, ¿no? De la realidad. Entonces, otro de los puntos es tratar de promover el pensamiento crítico, que es algo que se busca también en las ciencias. Se hace esto porque los niños se les considera protofilósofos naturales. Los niños son pensadores, pues natos, ¿no? Lo que es muy triste es que luego los profesores, pues somos los que nos encargamos, ¿no? De quitar esa sed de preguntas, esa sed de saber. Em, Otra de las situaciones es de que estos programas se empezaron a diseminar a lo largo de todo el mundo en los años 70 y 80, y por ejemplo, Oscar Bredifier, que está aquí en esta foto con niños franceses, una de las cuestiones que él enfatiza mucho es enseñar a los niños a preguntar, que deben de ser corteses con sus compañeros, deben ser solidarios, deben saber escuchar, analizar, plantear hipótesis, resolver problemas reales y además defender sus posturas. Yo les puedo decir que en mi experiencia como físico teórico, como colega, como investigador educativo de la física, muchos de estos principios no se encuentran ni siquiera en nuestros colegas o estudiantes, ¿no? O sea, hay situaciones de una falta de solidaridad, pues grandísima, de descortesía, de, no sé, de esa camadería, ¿no? Que debe de existir, ¿no? Tuvimos una experiencia recientemente en la parte de la pandemia muy interesante en un jardín de niños, pero esto mismo no nomás lo hemos hecho con estudiantes de preescolar, que aquí está con uno de mis estudiantes de maestría, Domingo Villamil, y esto lo hemos hecho también. Ahora tengo un estudiante de doctorado trabajando en la parte de la educación primaria, y tuvimos resultados muy interesantes. Em, Creamos ese programa de filosofía para niños para enseñar algunos conceptos de física a los niños, y bueno, tuvimos algunos resultados interesantes.
La metodología que se sigue es, y eso lo consideramos también una metodología activa, ¿no? Se hace un cuento filosófico, científico, que le llamamos así, donde se analizan algunos conceptos claves que se van a analizar. Les enseñamos a los niños a preguntar. Aquí lo que está prohibido es que no pregunten y deben de interactuar constantemente. Y para niños así pequeños, pues involucramos a los papás, donde se busca que hagan observación, una reflexión y que se haga una investigación propia. Semanalmente dejábamos un proyecto STEAM y esto era para realizarse con algunos materiales pues de bajo costo o de desecho, ¿no? Como, ya sea desde avioncitos, barcos, pinzas, carros de tracción, etcétera, ¿no? En este caso, pues tiene uno que preparar a los profesores, como en cualquier metodología. Y luego también tenemos que ayudar a los papás para que colaboren, porque esto fue muy difícil, ¿no? No pudimos involucrar a todos. Y de los resultados que tuvimos, el 33%, fíjense, un tercio del grupo pudo mejorar la forma de preguntar, porque sí, los niños preguntan, pero hay que enseñarles a cuestionar. La otra es de que también mejoraron su participación, ¿no? Casi un 70%, ¿no? De estar muy asustados, no querer participar, después se volvió esto algo muy, muy interesante para ellos, ¿no? Y también mejoraron el planteamiento de hipótesis. Incluso corregían luego al profesor, le decían, oiga, no, pero es que no fue así, y hasta el maestro te reconocía, ¿no? Porque es esa interacción, ¿no? Entre los grupos. Bien, en este tipo de experiencia que tuvimos con niños, prácticamente obtuvimos los mismos resultados que con nuestros estudiantes de nivel superior y que a final de cuentas llevan ellos pues en el análisis ya de temas más complicados como ese que mencioné de la ley de Bernoulli, pero podemos hablar de las leyes de Newton, del electromagnetismo y a final de cuentas fueron resultados muy similares, mejores que en la educación tradicional. Ya por último tuvimos un proyecto con la OEA donde estuvimos llevando precisamente estas metodologías para la enseñanza de diferentes disciplinas científicas con el modelo STEM y los resultados fueron muy, muy alentadores. Pues yo creo que hasta aquí recorté la plática para poderla presentar y venir ya a las preguntas. Bien, muchísimas gracias al doctor César. Vamos entonces ahora a iniciar con la sección de preguntas. Los que tengan preguntas, pues pueden ir levantando su mano. Wilton Muñoz, adelante. Sí, buenas tardes, doctor César, Buenas tardes. y también a los demás participantes de esta importante charla. Mi pregunta es, doctor, eh, sobre la efectividad de estos enfoques de enseñanza activa. Sí. ¿Se haga un estudio que haya mostrado la efectividad? O sea, ¿cuál de estas metodologías de enseñanza activa es más efectiva en el logro de aprendizaje de la física en comparación con la enseñanza, con la metodología tradicional de enseñanza, ¿verdad? Que es la que más utilizamos. Sí. Y también otra pregunta sería, de acuerdo a su experiencia, ¿cuál de esta metodología sería la que más se adaptaría a la realidad latinoamericana? Porque sabemos que estos enfoques surgieron la mayoría en Estados Unidos por investigadores en Sí. universidades americanas. Entonces, a veces la realidad latinoamericana Es muy diferente, es muy sí. diferente. Los estudiantes a veces son un poquito apáticos al cambio porque ya esa metodología de enseñanza expositiva es casi parte de la cultura de los estudiantes. Ellos a veces no aceptan otras cosas y entienden que hay profesores que tienen que explicarle todo. Sí.
Bueno, Wilton, le mencionaré, hemos tenido luego estudiantes que, por ejemplo, se han abocado en tratar de llevar hasta 3 metodologías a la vez con un grupo para ver cuál es la más efectiva, ¿no? Con respecto a lo que es la instrucción tradicional, básicamente en todas se ve una mejoría. Esa mejoría en cuanto a lo que es el rendimiento académico de los estudiantes va variando en lo que es, ¿qué le podría decir? Mínimo más o menos sería como un 30%. En lo que es el factor de Haight, nosotros tenemos que la efectividad se ve en un intervalo de 0 a 1. Cuando se obtiene un factor de Haight entre lo que es un valor de 0.3 a 0.7, se considera un promedio, digamos, como estándar, ¿no? Los cursos de física caen por lo general en ese estándar. Hemos obtenido resultados con diferentes metodologías como las clases demostrativas interactivas, como la enseñanza de física mediante proyectos, como el aprendizaje por resolución de problemas o instrucción por pares cercana al 0.7. O sea, es bastante notorio en algunos casos. Cuando es más allá del 0.7, es un tanto dudoso, ¿no? Diríamos, no, este profesor es ni Feynman, un Feynman, ¿no? O una combinación de alguien así muy, muy bueno para la docencia y también con estudiantes también bastante buenos. Pero esos son como los rangos, ¿no? De estudio. Hay otros enfoques como es el análisis de Rasch que probablemente mencione mi colega el doctor Rubén Sánchez, donde se puede ver ya un aprendizaje como más personalizado, pero los resultados que hemos obtenido, ya sea con las clases demostrativas interactivas, llevan a una mejora. Si es un rendimiento con clases tradicionales de un 40%, sí se anda llegando a un 60-70%. Ahora, decirle cuáles son las mejores para nuestra realidad latinoamericana, pues yo me inclinaría sobre las clases demostrativas interactivas, por razón de que no requieren una inversión tecnológica muy grande, sino más que nada, pues ya es el ingenio del profesor, ¿no? Igual los experimentos discrepantes de física, pues no se requiere más que una simple botella, ¿no? Y que ustedes le hagan un orificio, le pongan por aquí alguna cosa y ya hacen ustedes un soplador mágico, por ejemplo, ¿no? Y es algo que lo pueden circular entre los estudiantes y ellos mismos estar, pues ya ahí contrastando sus ideas. Eh, Obviamente, ahora algo muy útil, pues son los móviles que nos permiten tener, pues un arsenal de herramientas que difícilmente teníamos hace 20 o 30 años, ¿no? La cuestión de sensores, etcétera, etcétera, pues, o algunas mediciones, pues ya en un celular lo podemos tener de una manera muy, muy espectacular, ¿no? Entonces, yo mis recomendaciones para los colegas o los estudiantes que quieren incursionar en eso, les digo, pues hagan clases demostrativas, interactivas. Por ejemplo, Moreira desarrolló algo que se llama unidades potencialmente significativas para el aprendizaje e incluso nosotros hicimos una fusión de esas dos metodologías y pues todavía las combinamos con las simulaciones computacionales y obtuvimos pues, resultados muy interesantes. Entonces ahora sí ya es aquí el ingenio de los profesores y además pues las posibilidades que tengan, ¿no? Hay algunos que pueden hacer uso de computadoras, otros no, otros pueden utilizar celulares, otros no. Incluso se pueden utilizar cosas de desecho, de material de basura, ¿no? Para recuperar y hacerlo a manera de experimentos y pues ahora sí que es ya el ingenio del profesor y también cómo se formen, ¿no? Parece que también Vinicio tiene otra pregunta. Sí, tenemos al profesor
Vinicio Romero, que tiene también la mano levantada. Adelante, maestro Vinicio. Escúchame, profesor César, Sí. en las investigaciones, hasta qué grado se han investigado estas metodologías? ¿Son más aplicables, digamos, hasta la primaria, la secundaria y a nivel universitario, hasta dónde se llega con la aplicación de esta? ¿O es universal? Sí, no, su aplicación realmente es universal. La cuestión es de que no se ha llevado en el mismo, podemos decir, en la misma vastedad en algunos niveles. En Estados Unidos, por ejemplo, que fue donde comienza esto, los primeros niveles donde se lleva es en lo que es la educación básica y en la secundaria, en lo que es el preuniversitario, los college, y luego se concentra ya también en la educación superior. Y podemos tener así como una curva que hay sobre la educación básica y de secundaria, y luego ya después decae para la educación superior. En Latinoamérica es muy similar. Y los temas a investigar también. O sea, la mayoría se centra en investigación educativa en física, en lo que es la mecánica clásica. Después pasa allá las cuestiones de electromagnetismo, luego ya viene la parte de termodinámica, pero esos son así también como los topes máximos, ¿no? O más bien las tendencias generalizadas en Latinoamérica. En la actualidad, lo que podemos ver en nuestra comunidad latinoamericana, enfocándonos hacia nuestra región, es básicamente sobre el modelo STEM. Y el modelo STEM automáticamente trabaja con lo que es mucho las simulaciones computacionales y además la enseñanza por proyectos. Esto, les digo, últimamente se ha estado también desarrollando mucho en la universidad, en las carreras ya de ingeniería, por ejemplo, pero en lo que son los diferentes niveles de educación de secundaria al preuniversitario, podemos decir que es donde se ha cargado más la investigación, ¿no? Quedando así como descubiertos la parte de la primaria o la parte más elemental y la parte superior o de posgrado, ¿no? De la física. Bien, muchísimas gracias, doctor César. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Maestro Wilton, ¿tiene otra pregunta o se le quedó la mano levantada anteriormente? No, yo tengo otra pregunta. Ah, ok, de Sí, acuerdo, adelante. mi nueva pregunta es, doctor, Sí. ¿qué tan efectivas son esas metodologías en la resolución de problemas? Y hago la pregunta porque en mi experiencia, en lo que conozco, siempre he visto que esta metodología, cuando se ponen a prueba, se hacen generalmente con pruebas conceptuales y evalúan más bien la comprensión conceptual de los estudiantes. Sí. Y a veces veo que se deja de lado la resolución de problemas, quizás sea más difícil de evaluar o de medir eso. Pero ¿qué tan efectivas son con relación a la resolución de problemas con relación a la comprensión conceptual? ¿O dónde es más Sí. efectivo? Bueno, de hecho sería muy difícil contestar así de una manera muy, digamos, precisa, ¿no? Porque tendríamos que ver, se tiene que ver el nivel educativo, se tiene que ver la parte también podríamos decirlo como cultural, ¿no? De, de, de los estudiantes. Considerando nuestro ambiente, yo le podría decir que en un promedio, por la experiencia que he tenido de investigaciones con mis estudiantes o de otros colegas, básicamente yo podría asegurar acerca una mejoría de un 20%, de un 20 a 30% de efectividad de este tipo de metodologías. En alguna ocasión, por ejemplo, realizamos alguna
investigación de enseñanza de la física mediante resolución de problemas. Y hay toda una vasta gama, ¿no? de resolución de problemas de la física. Y más o menos es lo que se puede observar entre un 20 y 30% de efectividad. Y es cierto, ¿no? También al querer resolver problemas, pues luego los estudiantes, si no son estudiantes, si no son problemas tipo, porque luego eso sucede cuando se enseña física, ¿no? A mí como físico me enseñaron a ser una máquina, resuelve problemas, ¿no? Me daban, no sé, estudiaba uno mecánica y tenía uno que aprenderse el Goldstein y resolver todos los problemas, o el Jackson y resolver todos los problemas de Jackson, o algunos de los textos, no sé, clásicos, ¿no? De mecánica clásica o de la cuántica. Pero ya cuando salía un problema fuera de contexto de esos, porque nos habían entrenado, ¿no? A resolver ciertos esquemas, ahí ya es cuando teníamos problemas. Y eso es precisamente lo que se busca evitar con este tipo de metodologías. Por eso le digo, dar así una respuesta muy precisa o exacta es muy difícil. Lo que sí le aseguro es que sí se tiene una ventaja, pues sí, entre un 20 y 30%, ¿no? Podríamos decirlo. Gracias, doctor César. Ahora continuamos con César Alfredo de los Santos, que tiene también su mano levantada. Sí, buenas tardes a todos y todas. Mis felicitaciones por tan buena exposición y por esta iniciativa. Gracias. Profesor, me pregunto, o sea, la pregunta que tengo es, esto puede ser aplicado de forma virtual. Se ha probado que se han realizado pruebas de forma virtual. ¿Cree usted que puedan ser efectivas? Gracias. Sí, claro que sí, como le digo, realmente lo que hemos hecho en nuestra área, de humildemente, ¿no? Con el programa que diseñé yo aquí de física educativa en México y que hemos tenido estudiantes en diferentes países de nuestra región latinoamericana principalmente, es precisamente ver la efectividad. Por eso le puedo decir que entre un 20 a 30% hay una efectividad comprobada. No le puedo decir, no, es que esta, así como decía Lillian McDermott, ¿no? La doctora decía, no, bueno, es que esto lo hemos probado y funciona con estudiantes norteamericanos. Nosotros lo hemos hecho con estudiantes mexicanos o con estudiantes colombianos o chilenos o no sé, o de Costa Rica, de diferentes lugares, y hemos obtenido pues algunos resultados así como podemos decir que similares, ¿no? Quizá no tan buenos porque no tenemos la misma tecnología, pero a final de cuentas, sí tenemos pues una mejoría, y de que hay mejoría, pues lo hay, ¿no? Por eso les digo, yo les presento este tipo de metodologías. Obviamente podemos comentar algunas otras que quizá no me haya enfocado yo mucho, porque hay una gran variedad, pero lo que les puedo asegurar es que son buenas. ¿Qué tan buenas? Ahora sí que les digo, depende mucho del contexto. Uno de mis profesores, que fue Ricardo Cantoral, fallecido hace un par de años ya, él estuvo trabajando mucho sobre la socioepistemología y él mencionaba que el aprendizaje de los estudiantes se ve influenciado muy, muy fuertemente por su entorno sociocultural. O sea, no es lo mismo cómo aprende un estudiante dominicano, cómo aprende un estudiante mexicano, un estudiante francés, un alemán, un norteamericano o un chino. O sea, influye mucho el contexto, ¿no? La idiosincrasia, etcétera.
No digamos nada más qué tanta tecnología tenemos, sino por eso les digo que es un problema muy complicado, ¿no? Si queremos resolver un problema de física, pues ese problema de física experimental o teórica tiene variables muy bien definidas que podemos atacarlo, ya sea estando en China o no sé, en Inglaterra, pero un problema así como este de la educación se tiene que atacar con una serie de variables que en otros lados no van a tener, ¿no? Por eso algunos resultados luego de Norteamérica o por ejemplo, de Europa, no los hemos obtenido realmente, ¿no? Se han aplicado las metodologías, se han hecho algunas cosas y no funciona de la misma forma que a ellos les pasaron, ¿no? Bien, muchísimas gracias, doctor César. ¿Alguna Sí. otra pregunta? Bien. Emma, yo no tengo aquí cómo levantar la mano, no sé si me permite hacer una pregunta. Ok, adelante, Melvin. Disculpe. Yo tengo una pregunta, porque ahí, en el caso que usted especificó, que se recomienda por lo menos una actividad a la semana Sí. con la metodología activa, en la experiencia con docentes que son, o sea, profesores que están iniciando, normalmente con un programa de clase muy rígido, en términos de lo que ya existen en las universidades, y luego también si no tienen la experiencia de haber diseñado estas actividades previamente, las cuales requieren mucho más tiempo, mucha más demanda de planificación, que requieren un tema de consumo previo en términos del proceso que lleva a cabo el docente. La pregunta está, con respecto a los tiempos que tiene que desarrollarse con la metodología, tanto de la planificación como para luego tener los insumos en el aula y diseñar el aula que tengan esos beneficios. A nivel de ese tipo de comparación, cuando yo tengo que mirar el porcentaje de ese feedback que yo tengo con este tipo de metodología y con el sistema que tengo con docente, con el problema del manejo del tiempo, con la situación de la experiencia, ¿qué retroalimentación tienen ustedes con respecto puntualmente ahí en esa situación? Que son realmente Se está entrecortando, Melvin. Sí, ya la parte de la pregunta ahí no se entendió, Melvin. Melvin, se sigue entrecortando, se sigue escuchando entrecortado. Latinoamérica, problemas serios con respecto a los tiempos que pueden manejar los docentes y los. Bueno, Melvin, mire, ¿podría Melvin, hacer resumir, la pregunta? pregunta es, lo podría quizá también escribir y le voy a contestar a si lo se sigue que entrecortando, capté, está bien. a lo que capté Ok, gracias. de su preocupación, Melvin. Mire, Ok, realmente gracias. cuando un profesor va a empezar a adentrar a eso, es muy difícil, ¿no? Bueno, los profesores que se han metido a hacer esto, pues han sido profesores que se han inscrito en una maestría, en un doctorado, ¿no? Quizá ustedes como profesores, digamos, de física en diferentes niveles educativos, digan, bueno, yo soy físico o tengo doctorado en física y bueno, realmente a mí ni me interesa hacer un doctorado en física, pues yo ya la sé, soy profesor. ¿Qué puedo hacer al respecto? Bueno, efectivamente, usted se puede meter en estas metodologías de una manera un tanto, si no empírica, pero sí hay materiales que ustedes pueden consultar, como son los de Physics Suite que desarrollaron en Estados Unidos, los Workshop Physics, que hay algunos libros, Julio Venegas los tradujo a español, los de Lilian McDermott, algunas cosas de física STEM, etcétera. O sea, ustedes pueden buscar algún tipo de estas metodologías y obviamente en sus planeaciones docentes tratar de meter alguna actividad.
¿Qué tan efectivo es? Eso yo creo que nadie lo podría responder, ¿no? Porque pues tendríamos que ver qué es lo que hacen ustedes o qué han hecho otros profesores así que se han metido. Lo hemos obtenido porque cuando hemos hecho investigación se toma un grupo testigo o un grupo de contraste, un grupo experimental, y entonces ahí podemos ver las diferencias, que es por lo que les digo de unas ventajas entre un 20 y 30%. En este caso así, ¿qué tan buenas son? Nadie podría afirmarlo, ¿no? Si le preguntan a Eric Masur, va a decir, no, sí, instrucción por pares es la mejor, o a David Sokolov, pero realmente pues tiene que ser en cuanto a su realidad de profesores de física, y además también con el tema que van a enseñar. O sea, a lo mejor algunos de ustedes quieren enseñar, no sé, mecánica analítica. Yo no conozco estudios de mecánica analítica de educación tal como se ha hecho en mecánica clásica, ¿no? Newtoniana, ¿no? Sino más que nada, pues ya lo que son los usos de lagrangianos, acciones, etcétera, pues, hay muy poco. O sea, la parte de la física educativa es una disciplina muy joven donde falta muchísima investigación para hacer, ¿no? Entonces, si eso les digo, es un universo del nivel, es un universo también de los contenidos, y también la parte sociocultural, como les decía. Por eso les digo, es un problema bastante complejo, ¿no? Y eso es lo que les podría más bien decir, sí, hacerles una invitación, una que empiecen a incursionar en este tipo de metodologías, que las empiecen ustedes a poner a prueba, por decir algo. Si quieren ustedes hacerlo un poquito más así científico, bueno, ya por ahí uno de mis estudiantes, Mario Humberto Ramírez Díaz, y creo que ya hizo él una presentación acerca de nuestro programa de posgrado. Se pueden enrolar en una maestría o doctorado en física educativa, hacerlo a distancia, pues totalmente gratuito, y pues descubrir un nuevo mundo, ¿no? De lo que es la enseñanza de la física. Esos serían mis comentarios, les digo, porque es muy difícil, ¿no? El poder hacer así precisiones y dar datos así exactos, ¿no? De que cuánto y con respecto a eso, hay un sinfín de variables ahí a contemplar. De acuerdo, muchísimas gracias, doctor César. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta que tenga, igual que el doctor Melvin Arias, alguna dificultad que no pueda levantar la mano? Si pasa eso, puede abrir su micrófono ahora. Ok, pues aparentemente vemos que nadie más pues tiene preguntas. Pues entonces en esta tarde agradecer nueva vez al doctor César Mora por acompañarnos en el día de hoy en esta apertura que vamos a tener sobre estas conferencias temáticas que vamos a estar realizando durante estas 3 semanas, estos 3 jueves relacionados con lo que son las metodologías activas en la enseñanza de la física. Estamos más que agradecidos, doctor Mora, por haberlo tenido en esta tarde, dando la apertura de esta primera conferencia interactiva que tenemos en el día de hoy. Y dar las gracias también a todos los profesores que en esta tarde nos han acompañado, y yo sé que nos seguirán acompañando desde la División de Enseñanza de la Física de la Sociedad Dominicana de Física. Pues agradecemos la participación de todos y cada uno de ustedes en esta tarde, y los motivamos a que la semana próxima pues se puedan unir nuevamente a nosotros a las 4 de la tarde para continuar esta secuencia. Así que tengan todos muy buenas tardes y muchas bendiciones. Gracias por acompañarnos. Sí, hasta luego, que estén muy bien. Gracias. Gracias.